Ok, jóvenes, buenas noches. En esta parte vamos a conversar sobre tratamiento de la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares. Vamos a aprender a descargarla y empezar a utilizarla para realizar nuestras estadísticas descriptivas. Ya les comenté sobre la ENAO en la sesión anterior, creo que fue en la sesión 2. Les dejé el enlace. Cuando ustedes ingresan al enlace del INEI a microdatos, se van a encontrar más o menos con este portal. Y lo que van a tener ahí es escoger la encuesta, escoger qué tipo de encuesta quieren, el año y el periodo. En consulta por encuestas, escogen ENAO metodología actualizada y van a tener dos opciones. Hay grupos con los que estamos desarrollando simplemente la ENAO, eh, que es un corte transversal anual. Hay encuestas trimestrales, pero estamos utilizando la anual. Y hay un grupo que va a utilizar la ENAO tipo panel, porque lo que vamos a hacer es seguimiento a ciertos individuos durante 5 años. Entonces ellos tendrían que escoger ENAO panel para descargar la información. Luego la información es casi la misma. El año, vamos a trabajar en el ejemplo con 2022. Hay grupos que están trabajando con ENAO desde el 2015, hay otros desde el 2020. Para el ejemplo es el 2022 y lo único que tienen que hacer es hacer los procedimientos muy similares, cuidando de que respetemos los códigos. Vamos a hablar ahorita al respecto. Y el periodo es anual. Esta es más o menos la foto de qué es lo que van a encontrar en la plataforma del INEI. Una vez que colocamos la información acá en la cabecera, vamos a poder visualizar este cuadro acá abajo, donde ya me permite descargar los datos. Tenemos 29 módulos en la ENAO, en la encuesta nacional, no en la panel, sino en la ENAO de corte transversal. Tenemos 29 módulos. Eh, Coordinando con cada uno de ustedes, viendo las necesidades, he podido ver de que hay algunos que son más útiles que otros. Y, por ejemplo, estos son el módulo 1, que es información de hogares, habla sobre características de la vivienda, cómo está construida la vivienda, eh, qué material utiliza. Hay bastante información sobre vivienda, cuántos cuartos tiene, cuántos baños, etc. El módulo 2 habla sobre datos de personas. Acá está, número 2, código de módulo 2, características de los miembros del hogar. Entonces, acá vamos a conocer a las personas, quienes habitan la vivienda. El módulo 3 también está a nivel de personas, habla sobre la educación. El módulo 4 a nivel de personas habla sobre la salud. El módulo 5 también es a nivel de personas, habla sobre o nos da información sobre empleo e ingresos. Y después nos vamos un poquito más abajo y hablamos, por ejemplo, o encontramos el módulo 15, que también encuesta personas, gasto de transferencias. El módulo 34 es una información que está a nivel de hogares y se llama sumaria. En este módulo 34 vamos a encontrar los ingresos y los gastos del hogar. Por ejemplo, cuando uno identifica un hogar pobre, ¿por qué es pobre? Porque la cantidad de gasto está por debajo del umbral de pobreza, por ejemplo, que calcula el INEI. Puede ser pobre extremo o pobre, eso lo hemos también conversado con algunos grupos. ¿Y dónde está esa información? En el módulo sumario. Entonces, estos son los principales módulos. Ustedes tienen que identificar todos los que van a utilizar. ¿Cómo identificar qué información me sirve y cuál no? Lo primero que tienen que hacer en esta parte es seleccionar, hacer clic en la ficha. Todas las fichas son iguales acá. Entonces, si selecciono la primera o la segunda o la tercera, me va a dar la misma información. Al seleccionar ficha, se abrirá la ficha técnica. La ficha técnica de la encuesta ya la hemos visto en la sesión número 2. Entonces, es repasar un poquito la diapositiva o el video y van a encontrar qué información me brinda la ficha técnica. Y algo muy importante es descargar. Acá tenemos 3 archivos que podemos descargar y como vamos a utilizar Stata en casi todos los grupos, el del centro, este archivo del centro es archivo
de que puede leerse fácilmente en Stata. El formato CSV también se puede leer en Stata sin problema, se jala la información, pero ya tenemos uno de que tiene archivo, es .dta, o sea, son archivos preparados para Stata. No hay ningún problema y lo descargamos. Entonces, en esta parte de descargas, descargamos el del centro, que es .dta. Al seleccionar, se descargará una carpeta con información del módulo a descargar. Es una carpeta que se va a descargar. Y si ustedes desean trabajar con información que está en otros módulos, por ejemplo, quisiera saber qué pasa en las características de la vivienda, pero también quiero saber sobre el empleo de las personas y cuánto ganan, tengo que descargar esos módulos y en algún momento los vamos a unir y ya tenemos una gran base de datos. Entonces, por eso es importante de que se familiaricen con esta parte. Cuando descargan la información, ustedes le dan clic acá a descargar, por ejemplo, el módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo cual fuese. Van a descargar una carpeta como esta. Y acá tenemos muchos archivos y he puesto un puntito a la izquierda en los cuales considero son importantes que conozcan para poder desarrollar la estadística más adelante. El primero empieza con CED, guión, y acá hay un código. En este caso el código es 01A-500. ¿Qué me dice? Este módulo es el módulo 5, que habla sobre empleo. CED, guión, lo que fuese acá, el código, me va a permitir conocer la encuesta, es decir, la información que el encuestador solicitó al hogar. Él fue a tocar la puerta a una vivienda y le dijo, oye, necesito información sobre, y le empezó a leer la encuesta. Entonces, esa encuesta la tenemos acá. Es el PDF que empieza con CED. Si descargamos el módulo 5, nos va a dar eso, para la encuesta que habla de empleo. Si es que descargamos el módulo 4, vamos a tener una encuesta, pero tema de salud. El módulo 3, la encuesta de educación. Entonces, este archivo es bien importante. Yo les recomendaría de que se organicen en grupo, descarguen las encuestas, no sé si es que sea de la mejor manera imprimirla o leerla en la computadora, pero tienen que entender todas las variables e identificar todas las variables que uno puede obtener tras la aplicación de la encuesta, porque finalmente eso se traduce en los datos que tengo guardados y los proceso. Pero si no sé qué información tengo, no voy a poder procesar nunca. Entonces, sí o sí, un paso bien importante es leer la encuesta en todos los módulos que ustedes van a utilizar. El siguiente punto hace referencia al diccionario. Este diccionario es el mismo en todas las carpetas por año. Cada año puede cambiar un poquito y va a cambiar si es que le agregan nuevas variables, de repente algunas ya no utilizan o empiezan a codificar de una manera distinta las variables. Entonces el diccionario me va a dar esa información. ¿Cómo llego al diccionario? Primero tengo que leer la encuesta, identificar qué preguntas más o menos son las que son de interés y después me voy al diccionario para ver cómo lo han codificado. Una vez que tenga esa información, recién puedo abrir Stata y utilizar la información que tengo, los datos. Porque si no, voy a tener abierto el Stata y no voy a saber qué contienen, qué datos existen ahí. Y el tercer puntito, este penúltimo archivo, curiosamente es el que más pesa. Si vemos acá por peso, es el archivo más pesado. A veces no se da esto, pero por lo general es el más pesado. Y este contiene la información que me va a servir para poder procesar la encuesta. Acá tengo la información por hogar, por persona. Entonces, este es el archivo que vamos a cargar si es que estamos hablando, por ejemplo, del módulo 500. ¿Ok? La ficha técnica que también se descarga acá, la pueden descargar con un clic por fuera o si no descargan la carpeta y también la tienen ahí, que es la misma para todos los años. Los demás archivos son importantes, pero podrían ser materia de una clase posterior, si es que alguien está interesado en conocer esto. Pero realmente con lo que les estoy diciendo tienen el 90% de todo. Entonces, yo sabiendo, por ejemplo, acá de que es guión 500, módulo 500.
Si es que es guión 400, guión 300, será salud, será educación, módulo 100 será condiciones de vivienda del hogar y lo que fuese. Esto es la encuesta. En la encuesta, cuando ustedes abran el primer archivo, lo que van a tener es más o menos esta ficha. Lo que nos interesa saber acá, para poder leer después LearnNow, es identificar a quién se le está haciendo esta encuesta. En este caso, cuando hablamos del módulo de inclusión financiera, claramente dice que es para personas de 18 años y más. Como esto es de empleo, vamos a ver que páginas arriba sale el mismo encabezado, pero dice, esta parte se aplica a personas de 14 o más, pero personas de 16 años, 15 años, por lo general no pueden tener una cuenta. Entonces, se les pregunta a las personas de 18 a más, porque aplica para ellos. Igual, cuando hablamos, por ejemplo, de salud, no sé si el corte son 2 o 3 años, entonces a los niños bien, bien pequeños, a los niñitos de 2, 3 años, ya forman parte de la encuesta de salud. Pero educación de repente se aplica recién desde los 5 años o 6 años, entonces va a ser bien importante identificar en la encuesta cuál es la población objetivo, la edad, ¿no? La edad de corte. Si es que son jefes de hogar, si es que son personas. Hemos visto que hay algunas encuestas que son aplicadas a familias, a jefes de hogar. Hay otras que son aplicadas a todas las personas y de eso también vamos a conversar más adelante. ¿Qué más debo de saber acá? Todas las preguntas tienen un código al inicio. Por ejemplo, la pregunta es, ¿actualmente tiene usted en algún banco, financiera, caja municipal, rural o cooperativa cuenta de ahorro, cuenta a plazo fijo, cuenta corriente, CTS o no tiene? Ok, a esta pregunta la han codificado como 558E1. Entonces ya tengo por lo menos un código para identificar esto. Y después, cuando las personas responden, acá veo de que están el número 1, 2, 3, 7, 6. Entonces, estos números me sirven, porque por ejemplo, mi interés es inclusión financiera, me gusta esta pregunta, quiero identificarla y explotarla, entonces voy marcando, resaltando estos datos, para que en un siguiente paso me vaya al diccionario y con un control F, lo que puedo hacer acá es buscar cómo está codificado. Usualmente, las variables que vemos en la encuesta, que aquí empiezan con un código 558E1, en el diccionario lo vamos a encontrar con una P adelante. Y en Stata también va a ser una P adelante, así se codifica. P558E1. Ah, mira, aquí está lo que estábamos viendo acá. 558E1 es lo mismo, está acá a la izquierda, en la variable. Pero acá dice subguión 1, subguión 2, subguión 3. ¿Por qué? Porque subguión 1 significa cuenta de ahorro o cuenta sueldo. Subguión 2, cuenta plazo fijo. Y subguión 3, cuenta corriente. Y acá la pregunta era E1, subguión 1, cuenta sueldo. Subguión 2, plazo fijo. Subguión 3, cuenta corriente. Entonces, cuando alguien dice no tiene, será subguión 6. Obtiene CTS subguión 7. Y esto después lo vamos a poder ver en Stata, porque Stata simplemente te va a dar los códigos y nosotros ya leyendo la encuesta y leyendo el diccionario vamos a saber a qué hace referencia. En el diccionario es importante de que podamos identificar esta cabecera. En la cabecera nosotros vamos a tener información relacionada a qué módulo pertenece esto. Como vamos a hacer un control F, nos vamos a ir directo a la encuesta o a la pregunta que ha sido motivo de la encuesta. Y esa pregunta, pero ¿dónde la encuentro? ¿En qué módulo para descargarlo? El 100, 200, 500, 34. Y acá me dice, es desde el archivo 500. Ah, entonces, módulo 5, empleo. Una vez identificadas las variables, las vamos a poder visualizar en Stata. Ese es el procedimiento que tienen que hacer para todas las variables que se van a utilizar en el documento de trabajo. Y lo siguiente es ir a Stata, y es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, jóvenes? Porque en estos últimos 20 minutos quisiera migrar a Stata y demostrarles cómo podemos hacer el procesamiento inicial de esto.
Ok, abren Stata y yo en la carpeta les he compartido información asociada a lo que estamos conversando. Y yo tengo un poquito desordenado acá. Ustedes deben de tener esto un poquito más ordenado en algunas carpetas. Y hay algo que se llama, el archivo es Stata do file, es un do file. Abren el do file, pueden abrirlo por acá o si no le dan en do file, nuevo do file y buscan, ¿no? Abrir y buscan su ruta donde han guardado eso. Entiendo de que tienen más o menos conocimientos de esto y abren el do file que les he compartido. Entonces vamos a conversar un poco sobre esto. Por buena práctica, yo les digo de que siempre abran un do file y empiecen a correr sus códigos con el comando clear. Esto me permite borrar todo lo que había antes, por si es que estuve trabajando y no sé, se quedó algún resultado, me olvidé poner clear y va a seguir, entonces no sé, me podría generar algún ruido más adelante. O me sale un mensaje diciendo memoria llena. ¿Por qué? Porque ya hay muchos códigos que se han procesado arriba, la memoria está llena y me genera un problema. Entonces con clear podríamos nosotros fácilmente, es una buena práctica que nos permite limpiar esto. Entonces, corremos esto. Acá la stata dice, ok, hemos corrido el clear. Y para los que han trabajado muy pocas veces, para los que ya saben esto, de repente es un repaso que vamos a hacer estos últimos 20 minutos. Para referenciar la carpeta donde vamos a guardar los archivos, donde vamos a cargar los archivos, utilizamos el comando cd, eh, crear un directorio. Entre comillas y pongo el nombre del directorio que yo estoy utilizando, donde está mi base de datos, que después voy a utilizar. Entonces, este es mi directorio. Ustedes tienen que setear acá el directorio que ustedes van a utilizar. Y yo le he dicho de que mi directorio está en esta. Este es mi directorio. ¿Ok? En el directorio tengo ya descargada esta base de datos del 2022 y justamente es el módulo 500. Entonces, ¿qué es lo que hice? Como les mostré, descargué la carpeta y descargué varias carpetas, varios módulos que voy a utilizar y saqué el archivo que voy a leer en Stata, lo guardé en una carpeta distinta. Guardé el de acá, guardé el del módulo 100, el del módulo 34, para que entonces esa carpeta la referencie como mi directorio y de ahí Stata extraiga toda la información. Porque si la guardo en distintas carpetas, Stata me va a decir de que no existe el archivo. Entonces, use para utilizar, y le digo, utiliza este archivo que es .dta, es un archivo Stata. Entonces, cargó. Y miren, acá está la información. Se cargaron los datos acá. Vemos de que hay acá un una interrogación con este cuadradito, este rombito negro. Significa de que hay algunos caracteres, en específico la ñ, que no reconoce. Este es un problema que pasa muchas veces. Entonces, para que no me genere problema, voy a renombrar la variable. El código es rename a interrogación o tienes que renombrarlo como año. ¿Ok? Y acá si ven, ya dice año. Entonces he corregido las señas. Como buena práctica, yo personalmente ordeno los datos. Algunos no y directamente lo trabajan, también es normal, no sé, pero para mí es una buena práctica. Así como clear, también ordenar mi base de datos es una buena práctica. Esto para mí es útil porque yo después entro acá muchas veces y pongo ver los datos y me sale la sábana de datos, pero está desordenado. Entonces a mí me gusta siempre ver el conglome primero, después la vivienda, después el hogar, después el código de persona, porque yo sé de que el código de persona es ascendente. Cuando veo 1, 1, 1, estos son tres hogares distintos. 2, 3, de repente son el mismo hogar. Empieza 1, 2, 3, estos tres son otro hogar. 1, 2, 3, 4 es otro hogar, siempre y cuando está ordenado el conglome, la vivienda y el hogar primero, porque si no, no podría hacer esa búsqueda fácil. Y por eso ordeno sort, el comando, y lo voy a ordenar, como conversamos en la sesión 2, es una encuesta estratificada por el conglomerado, conglome, la variable vivienda, la variable hogar
Y como esto es una encuesta de personas, por el código de la persona. Ya está ordenada mi sábana de datos. Acá después, para utilizar esta información, la ENAO es una encuesta que se aplica todos los años. Hay muchas personas, por ejemplo, si estoy yendo a visitar un hogar y yo quisiera entrevistar a los que viven en el hogar. De repente alguien se fue de viaje. ¿Y qué pasa si es que el encuestador lo encontró de viaje en la otra casa o en un hotel donde está? Entonces, no debería de duplicarse los datos y tampoco debería de omitirse esa información. Entonces, vamos a eliminar a los no residentes. ¿Qué se hace acá? Se elimina a los miembros del hogar que están fuera del hogar, que están ausentes más de 30 días. O elimino de la encuesta a los que están 30 días en la vivienda, pero que no son miembros del hogar. Entonces, estos códigos, después, si es que quieren ver qué significa cada uno, puedo acá hacer un codebook y veo qué significa esta variable. Entonces, para ya después ustedes van chequeando, oye, ¿por qué ha utilizado estas variables? Y finalmente es eso, es limpiar por los no residentes. Ya hemos limpiado por no residentes, entonces ahora sí la base de datos está lista para que podamos trabajarla. ¿Qué hemos hecho? Hemos renombrado el año, hemos eliminado a los no residentes y desde acá en adelante podemos hacer la estadística descriptiva, la econometría y lo que fuese que soporte nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer es unir nuestras bases de datos. Como les dije, tenemos el módulo 500, el módulo 100, el módulo 34 y lo que queremos es juntarlo. Entonces vamos a unir esa información. Muchas veces es de interés del investigador analizar variables que se encuentran en distintos módulos. Por ejemplo, necesitamos cruzar información relacionada al tipo de vivienda, acceso a Internet o ubicación de la vivienda con información monetaria, por ejemplo, o información de empleo o beneficiarios de programas sociales, etc. Para unir estas bases de datos, el comando que vamos a utilizar es merge. Les he puesto un poquito de texto acá para que entiendan qué se está haciendo, pero normalmente un código debería de ser simplemente lo que estoy corriendo, ¿no? Yo selecciono una parte y corro, pero para que me entiendan está acá para que después cuando lleguen a revisar los códigos no se pierdan, ah, ya, por esto era. Es un aprendizaje, esto se hace una vez y la siguiente vez es reciclar los códigos, utilizarlos y van a ver de que esto es mucho más fácil. La primera vez es un poco complicado. Por ejemplo, en la base 100, en la base que estábamos hablando de condiciones de la vivienda, trae información de las características de la vivienda y del hogar. Sumaria, información monetaria y la base 700 sobre programas sociales, por ejemplo. Entonces, ahorita lo que hemos hecho es usar el módulo 500. Ya lo hemos cargado y están acá los datos. Lo que vamos a hacer ahora es una unión, un merge, con la base 100, con el módulo 100, con el módulo 1. Para unir estos dos módulos, necesitamos identificar qué variables son las constantes en cada una de las bases de datos. O sea, hay variables que se repiten. Entonces, diciéndole a Stata, oye, enlaza a estas variables que son las mismas, me va a unir una sábana de datos más grande, ¿no? Va a crear una sábana más grande. Entonces, necesitamos conocer si es que la base de datos con la que estamos trabajando está mostrando información de personas o de hogares. Es importante, porque yo podría unir bases de datos de personas. Entonces, el código de identificación es el CODPERSO, que está acá. ¿Por qué? Porque es el código de la persona que me va a permitir identificar qué variable es la que estoy utilizando. Ok. Sorry, Disculpen, se activó esto. I don't see an activist in your contacts. To who? Disculpen, se activó el Siri. Entonces, tenemos que identificar. Si son personas, identifico de que sea el mismo conglome, misma vivienda, mismo hogar y mismo código de persona. Si es que todo eso coincide, entonces estamos hablando del mismo individuo y la base de datos va a agregarse. Si es que no coincide, esta información no es de esta persona y busco a quién es.
porque estamos hablando de personas. Si estamos hablando de que ahorita tenemos abierta una base de datos de personas, pero quiero agregar una base de datos de familias, de hogares, no existe el código de persona. Entonces lo que le voy a decir a Stata es, oye, busca de que la información de las familias tenga conglome, vivienda, hogar, y si es que esta información la encuentras en esta otra base de datos que es de personas, entonces agrégale la información. Copia la misma fila de hogar. Si son 4 individuos, copia lo mismo en las 4 filas que hacen referencia a la encuesta de personas. Entonces estaríamos yendo de una observación de familia a muchas que son personas. Por eso es importante identificar qué tipo de encuesta es con la que estamos trabajando. Si es que es de hogares o de personas. La base 100 está a nivel de hogares. Entonces hay que identificar hasta el hogar. No tenemos el código de la persona. Tras unir la base de datos, vamos a crear una nueva variable que se llama subguión-merge. Nosotros acá tenemos variables. Conglome, vivienda, tenemos FAC500A, N-conglome, son variables. Cuando unamos la base de datos, vamos a tener, aparte de todas las variables que hemos agregado, una que se llame subguión-merge. Entonces, esa que me va a decir, oye, esta me va a dar información señalando si es que la unión se ha realizado utilizando las dos bases de datos o simplemente no encontré información. Por ejemplo, tenía información a nivel de hogares, pero este hogar no tenía ningún individuo, entonces no pudo hacer match con ningún individuo, lo agregué abajo, o sea, no lo pierdo, lo agrego abajo, pero en el subguión, en la variable subguión merge te digo si es que es información que pertenece a la primera base de datos, que era de hogares, a la segunda que es de, perdón, a la primera que es de individuos, a la segunda que era de hogares, independientemente, o si es que hizo un match. Entonces, eso nos va a decir el subguión merge. Los valores es 1, existe información en la base inicial, pero no en la base final. 2, existe información en la base final, pero no en la inicial. Y el 3, existe información en ambas fuentes de información. Entonces, lo que nos interesaría sería tener subguión merge igual a 3, porque eso es lo que, esas son las variables que han hecho match al 100% y hemos creado una base de datos mucho más grande. Luego de eso, vamos a utilizar nuevamente el comando keep. Comando keep es para quedarnos con lo que referenciemos. Decimos, bueno, después de hacer el merge, solo nos vamos a quedar con los que han hecho un merge de las dos bases de datos, ¿no? Se han unido las dos bases de datos, o sea, subguión merge igual a 3. Entonces, con el comando keep vamos a poder quedarnos solo con esa información y alguna otra se descartará. Y con el comando drop podríamos o no eliminar la variable creada subguión-merge. Cada que hacemos una unión, un merge, se crea la variable subguión-merge. Si no la eliminamos, cuando hagamos nuevamente una unión, vamos a volver a crear esa variable y nos va a decir, oye, hay error, porque esa variable subguión-merge ya está creada. Entonces hay que eliminarla y volver a unir si queremos volver a unir otra base de datos. Entonces, comando merge, muchas personas en esta base de datos, un hogar de M a 1. ¿Qué variables voy a utilizar para hacer la unión? Conglome, vivienda, hogar. Entonces, a la base de datos que he abierto, le voy a decir, identifica las variables conglome, vivienda, hogar. Una vez que las identifiqué, usa la base de datos 100. Y entonces, haz un match utilizando estas variables que ya las hemos abierto y las tenemos ahorita en nuestra base de datos de personas, por eso va de muchos, a esta base 100, que es de hogares, de muchos a 1. Corremos esto. Y acá nos dice, mira, en total han hecho match 86.000 observaciones. Excelente. Merge subió en 3. No han hecho match 9.900. De tu base donde tenías a las personas del máster, todos han hecho match. No hay ninguno que esté vacío. Pero del using, de la variable de hogares, 9.900 observaciones no han encontrado emparejamiento. Entonces, hemos agregado estas 9.912
que no tienen información de personas, solo de hogares, esa segunda parte. No las hemos eliminado, están acá. Entonces yo ingreso acá, hago un browse y efectivamente ha creado una variable merge y dice match 3, match 3. Y donde yo vea, acá dice using only 2, ¿no? El using only 2, entonces lo que me está diciendo es, oye, por si acaso, esta observación, la 96.140, solo tiene información del using, o sea, de las familias, no tiene información del máster, no tiene información del hogar, no encontré, de la persona, no encontré persona para esto. Qué raro. Entonces me voy al inicio y digo, oye, ¿verdad? Acá no hay mucho, no hay información para la persona, está en puntitos. Y más adelante sí hay información para el hogar. Entonces, eso es lo que me permite, así puedo identificar si es que está correcto o no el match que se ha realizado. Entonces alguien me dice, oye, pero son 9.900 observaciones, es un montón. O sea, ¿cómo vas a perder tantas observaciones haciendo un merge? Algo está pasando. Y efectivamente, algo está pasando. Acá les pongo eso. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros unimos, existen algunas observaciones que no han emparejado, ¿no? Y eso es el merge-2 y a veces el merge-1. ¿Qué es lo que pasa con Lenao? Hay algunas encuestas que no han sido culminadas y se colocaron como encuestas rechazadas, la persona no estaba ausente, la vivienda estaba desocupada u otro. O sea, después que el encuestador fue, no pudo terminar. O sea, identificó el hogar, fui al hogar, le toqué la puerta, empecé la encuesta, no terminé, volví. Finalmente es una encuesta donde o rechazó, no quiso hacerla, o estaba ausente, o la vivienda desocupada. Finalmente es una encuesta mal hecha, pero no la borro, la dejo como encuesta. Y entonces digo, ah, ya, eso es lo que está pasando. Voy a ver cómo es esto. Y hago un código de la variable result. Y me dice, por si acaso, hay 1.353 encuestas rechazadas, 353 ausentes, 2.800 desocupadas, 5.000 en otro. Si sumamos esto, nos da los 9.912. Vamos a ver si es que funciona así. Vamos a hacer un tab entre result y merge. Y excelente. Aquí me dice, ¿quiénes no han hecho match? Los que estaban en rechazo, ausente, vivienda desocupada y otro. ¿Cuántos suman? 9.912. Habían 3 encuestas que sí estaban completas, pero no han hecho match. Pero 3 es poquitísimo, o sea, no me hacen ningún ruido. Las 9.000 están acá. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos eliminado a las encuestas mal procesadas o simplemente que no tenían información y no nos iban a generar nada. Y eso es lo que ha pasado cuando hemos hecho el merge. Por eso se eliminaron estas, bueno, no se han eliminado, no se han hecho match 9.912 observaciones. Nos vamos a quedar solo con las que hicieron match, merge igual a 3, y vamos a eliminar la variable merge, porque lo que queremos ahora es agregar sumaria, el otro módulo. Hacemos lo mismo, es nuevamente a nivel de hogares, por eso es conglome viviendo hogar, usando sumaria. Hicieron match todos, excepto 3. Ah, es distinto. Hace rato eran 9.000 y tantas, y ya les dije por qué era. Acá simplemente 3 y no hay ningún problema. Eliminamos, mantenemos solo a los que han hecho, o sea, eliminamos estas 3 observaciones, eliminamos a las que no han hecho match completo y eliminamos la variable match. Y ya está. Entonces, ¿alguien quiere trabajar con variables, de beneficiarios de programas sociales? Eso está en el módulo 700. El módulo 700, por acá les pongo qué módulo es, el 37. El módulo 37 me da información del 700, ¿ya? Por si es que quieren descargar la data. Igual, eh, hago el merge, voy a quedarme solo. Nuevamente, 3 observaciones no, sin match, es poquitísimo. Me quedo con las que hicieron completo match, o sea, elimino esas 3 y elimino la variable. Por último, ¿qué es lo que se hace? Mantengo, keep, solo las variables que voy a utilizar. ¿Y cómo sé qué variables voy a utilizar? Porque me he metido al diccionario, primero la encuesta al diccionario y veo cuáles son. Porque ahorita tengo una sábana enorme, enorme. Miren, tengo variables, es un montón. Entonces, todas estas variables es demasiado. Tengo 1.959 variables. Entonces digo, no, ¿para qué voy a cargar tantas variables? Solo me voy a quedar con las que realmente voy a utilizar.
Y ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Yo para el ejemplo me voy a quedar solo con estas y digo keep y pongo todas las variables que quiero que se queden. Y miren, de las 1900 que teníamos me he quedado con 57. Entonces es mucho más ligera esta base de datos. Y acabo de construir mi gran base de datos. Si quiero almacenarlo, pongo save y pongo la dirección donde quiero almacenarlo. El nombre está acá, base subión 2022, porque es mi base del 2022 que ya tiene muchos módulos. .dta. Pongo guardar y está guardado. ¿Dónde? En la carpeta que le dije. Y a la siguiente que pueda, cuando abra esta tabla de nuevo, simplemente le doy acá abrir, cd abrir, use, y le doy el nombre que he guardado acá, que es base subión 2022, porque el trabajo de unir las bases de datos ya la hice. Entonces ya tengo una base de datos pulida. La siguiente clase lo que vamos a hacer es unir las bases de datos. Entonces, y después de unir las bases de datos, si ven el sílabo, de acá a 2 semanas empieza el procesamiento de información, estadísticas descriptivas, después todos los análisis de datos que podamos hacer, la econometría que podamos utilizar y demás. Entonces, esto es bien importante porque nos permite tener información ya de que en 2 semanas va a empezar a procesarse. Sigan este patrón, por favor, lean bien los comentarios. Algunos comentarios los he dejado por ahí sin leer. Más que nada es cuando quieren utilizar información de años pasados, pero este es el procedimiento que tienen que hacer para el 2021, 2020 y para abajo. Una vez de que tengamos estas bases de datos, si ustedes quieren se pueden adelantar, si no conmigo el próximo lunes, vamos a empezar a unir nuestras bases de datos y empezar a trabajar con la información. ¿Ok? Les pongo acá, realizar el mismo proceso para los otros años y luego vamos a proceder a unir todas las bases de datos. Eso es. Estoy cuidando acá de que mantengo el año, mantengo con Glome, viviendo hogar, código de persona, o sea, todas las variables que me permiten identificar a la persona que estoy encuestando. Y acá hay mucha información que me sirve a mí para mi investigación. A ustedes les va a servir estas u otras variables también. ¿Ok? Ese es justamente esa es la tarea, ese es el objetivo de poder entrar a familiarizarse con Stata. Ok, gracias. Vamos a parar acá la clase.